Les damos la bienvenida a Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. Soy Marisabela Mendoza y a partir de hoy los estaré acompañando en nuestra cita semanal. El día de hoy tendremos un especial acerca del fortalecimiento en litigio estratégico que desarrolla la Defensoría del Pueblo en los programas Civil, Familia, Laboral y Casas de Justicia. Acompáñennos. Este evento estuvo dirigido a defensores públicos de la Defensoría del Pueblo que ejercen defensas en materia de civil y familia a ciudadanos que no cuentan con recursos económicos para pagar estos servicios. El objetivo fue fortalecer a los defensores públicos en el litigio estratégico, con el fin de que puedan ejercer su labor de forma idónea a favor de las y los ciudadanos. El encuentro que ustedes tienen hoy para hablar sobre el fortalecimiento en el litigio estratégico en materia de oralidad en los programas Civil, Familia, Laboral, Casas de Justicia, les señalaba hace unos minutos que encuadra perfectamente también con nuestra misión universitaria, que es precisamente la de abrir espacios de reflexión y de estudio sobre temas de especial trascendencia social. Nuestra misión como universidad tiene también un rasgo característico y es precisamente la responsabilidad social que tenemos como ente universitario. A través del litigio estratégico, pues ustedes como defensores, está dentro de sus funciones, pueden identificar casos paradigmáticos con el fin de proteger, de lograr la protección de los derechos y también como mecanismo preventivo, es decir, no solamente para lograr deshacer de pronto la violación o menoscabo de los derechos, sino también para prevenir precisamente futuras violaciones. A través de esa estrategia, es decir, de definición de casos paradigmáticos, también se pasa a otro plano y es decir, a una nueva concepción de lo que es realmente la justicia. Se pasa de una concepción meramente individualista, en donde es simplemente un individuo aislado sobre la base de sus propios intereses y derechos que acude frente a la justicia con el fin de obtener un beneficio a esos intereses y derechos. Hoy estamos replanteando también el papel de lo que es la justicia, la decisión de los jueces y también incluso cuál es el papel de quien acude a la justicia. Hoy tenemos manejamos un concepto mucho más social de lo que es la justicia. Sabemos entonces que en ciertos casos algunos perdón la redundancia, de los casos que entendemos como paradigmáticos van a tener una trascendencia especial en la sociedad. Es decir, no solamente se acude bajo el criterio de lograr una protección concreta de un individuo específico, sino que esa protección va más allá de lo concreto. Sí, esa protección va a hacer reflexionar también a una sociedad, a un legislador, a un ejecutor, y en general a todas las sectores sociales que tienen que ver con esa protección. De alguna manera también los códigos, los nuevos códigos, específicamente estoy hablando del Código Administrativo y de lo contencioso administrativo, va también en ese sentido, a través de la figura de la extensión de la jurisprudencia. Estamos viendo cómo nuestro sistema ha ido cambiando en el sentido de que las decisiones judiciales no solamente extienden sus efectos a los casos individuales, sino que también extienden sus efectos a otros casos que pudieran eventualmente surgir en el futuro y que pudieran ampararse precisamente en una decisión judicial anterior en donde se haya unificado jurisprudencia. Como ustedes ven, pues hay todo un replanteamiento de lo que es de los efectos de las decisiones judiciales. Ya en el pasado también lo habíamos visto a través de una práctica que implementó desde hace ya varios años la Corte Constitucional, que es a través de los fallos de estado de cosas inconstitucional. Como ustedes bien lo saben, esa práctica pues surgió sin norma jurídica. Es decir, la norma jurídica, el decreto que reguló la acción de tutela solamente preveía un efecto individual de cada sentencia de tutela.
pero a raíz de un caso, ustedes lo recordarán seguramente, el caso de la crisis carcelaria del año 97 me parece, se planteó ante la Corte precisamente por parte de un preso. En este caso, digamos, no hubo una identificación de litigio estratégico, sino que fue precisamente uno de los afectados, un preso de la cárcel de Bellavista de Medellín, el que instauró una acción de tutela por el hacinamiento y las condiciones indignas en que debía vivir su reclusión. La Corte a lo que se enfrentó es, bueno, sí, evidentemente de las pruebas se deduce efectivamente que hay una violación flagrante de la dignidad humana, pero si yo le amparo el derecho solamente a él, pues no tiene ningún sentido. Es decir, estoy viendo de manera evidente que todas las personas que están recluidas en esa cárcel están en las mismas condiciones y decidió aplicar el principio de igualdad y extender los efectos de sus fallos, de ese fallo específicamente, a todas las personas que estaban en las mismas condiciones. Entonces, como ustedes ven, hay obviamente una marcada tendencia desde hace unos años a dar mayores efectos a las decisiones judiciales y a entender que el derecho no se puede concebir solamente desde el plano de lo individual, sino que ya tiene un carácter mucho más social. Lo importante es que este ambiente académico en el cual nos hemos comprometido, pues vamos a continuar fortaleciendo este proceso. Lo importante es que la Defensoría del Pueblo se visibilice con sus defensores públicos. Vamos a trabajar de la mano para seguir haciendo y fortaleciendo lo que son las llamadas audiencias orales, porque el sistema oral, queramos o no, ya comenzó con la 1395 del 2010 y la idea es que ese Código General del Proceso, por lo menos en este segundo semestre o el primer semestre del año entrante, pues también arranque, y es importante que todos estemos preparados para ello. No todo lo que legislativamente se contempla como situaciones propias del Estado civil aparecen registrados en un Estado civil. Si leemos el decreto 1260 de 1970, que es la norma que actualmente rige con sus reformas, rige todos los parámetros, los destinos del Estado civil y su registro en Colombia, encontraremos, por ejemplo, que en el Estado civil se establece que se inscriban los cambios de domicilio. Yo me pregunto, ¿quién va a escribir el cambio de domicilio y dónde se anota además, ¿no? ¿Dónde se inscribe? Entonces es una norma que por allá tiene una serie de vericuetos, de rutas ocultas, sobre la cual pues aplicamos lo que humanamente podemos aplicar, pero que básicamente tiene tres registros: un registro de nacimiento, un registro de matrimonios, ¿sí?, y un registro de defunción, ¿no? Un poco bajo aquella premisa de que los extremos del ser humano son su nacimiento, ¿sí?, su reproducción y su muerte, ¿no? Y entonces sobre esos tres registros se monta todo el sistema, distinto a muchos otros sistemas de otros países, en los cuales lo que hay no es un registro civil, sino una hoja de vida prácticamente, un libro de vida de la persona, donde se anota, donde se lleva el registro de cuándo nació esta persona, cuándo se casó, cuándo se separó, cuándo se divorció, cuándo se volvió a casar, qué hijos tuvo, y todo va en un solo archivo, ¿no? Entonces, a veces llega a nuestras manos una hoja de vida esta de un ciudadano japonés. Primero, no entendemos la grafía porque no sabemos leer japonés, pero aún con el traductor decimos, ¿y esto qué es? Si esto no tiene nada de registro, no se parece en nada a lo nuestro. Y sin embargo, ustedes podrán apreciar, no sé si les ha pasado, en el ejercicio a veces del derecho de familia, cómo los notarios en Colombia tranquilamente envían, dando cumplimiento a las disposiciones nacionales, unos oficios a las autoridades de registro extranjeras. Yo tengo en mi poder una colección de documentos curiosos, ¿no?, dirigido al señor alcalde o funcionario de registro de la prefectura de Osaka, en Japón, donde dice en perfecto español: sírvase a hacer anotación en el registro civil del señor XX Tanaka
de su divorcio con la señorita de apellido Espeleta en Colombia. Y entonces háganse la pregunta a ustedes, ¿y qué cara pondrá el señor registrador allá o su similar en Japón cuando reciba ese documento, ¿no? La misma que ponen ustedes si les llega algo de Vietnam o de la China, dicen, haga por favor esta anotación. Claro que no. Entonces, no, hay una cosa que tenemos que tener muy presente en esto, doctores, como preámbulo, y es que definitivamente el Estado civil, como todas las materias jurídicas hoy, es tiene una entidad que tiene que ser globalizada. Nosotros no podemos seguir pensando que nuestro Estado civil, que nuestro domicilio, nuestra vecindad, es nuestra parroquia simplemente. No, se proyecta mucho más allá. Ya veremos ahora cómo hay un concepto que se ha olvidado en la legislación colombiana, que es el concepto del domicilio político, que no lo tiene nuestra legislación y por eso no lo acogemos. Pero definitivamente, y si nos remitimos a lo que es el artículo primero del decreto 1260 de 1970, el Estado civil sí es más que una situación jurídica, podemos decir, un conjunto de situaciones jurídicas que permiten al hombre o lo habilitan para ejercer ciertos derechos, contraer ciertas obligaciones y diríamos, permite adicionalmente al Estado identificar a esa persona, individualizar a esa persona, y es el mecanismo más idóneo para hacerlo. No en vano es la registraduría del Estado civil la que maneja las elecciones, todo tipo de elecciones, no en vano es la que expide las cédulas de ciudadanía, porque es el documento, es el mecanismo para individualizar a la persona, para identificar. Es el criterio de identificación, el criterio de individualización de la persona, que está compuesto, reitero, por situaciones que tienen un respaldo jurídico total, unas situaciones que para aprobarse tienen que probarse de la manera como la ley lo dice. Hay un primer elemento que es inamovible, nos guste o no nos guste, y es que el estado civil de las personas no se prueba como nosotros quisiéramos simplemente probarlos con cualquier elemento. No hay libertad probatoria. No existe libertad probatoria, hay tarifa legal. Y entonces se nos enseña que yo solo puedo probar mi estado civil a través del documento llamado registro del estado civil, registro de nacimiento, registro de matrimonio, registro de defunción. Es que mire, aquí tengo el video de cuando iba el señor en el carro y se accidentó el carro. ¿Cómo se le ocurre que iba a quedar vivo? Eso no es prueba. Es que aquí, mire, tengo las fotos del matrimonio, mire, allá de fondo está la playa, mire, se casaron en Santa Marta, qué maravilla. Eso, señores, no es prueba, ¿no? O mire, aquí está el niño cuando nació, mire, tan lindo que era, pesó tanto, mire, ahí está en la clínica, ¿cómo no me va a creer que es mi hijo? Y entonces resulta que eso tampoco es prueba. Entonces partimos de ese principio. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con elementos de juicio. Diremos que hay unas etapas que han marcado la historia de lo que es el Estado civil y el registro en Colombia. La primera, digamos que desde la colonia hasta 1887, cuando la Constitución por allá de Cúcuta de 1821 reiteró la vigencia de todas las leyes españolas hasta que se fueran produciendo leyes en Colombia. Dentro de las leyes españolas venía, por supuesto, la ley de Estado civil, ¿sí? A través de la cual eran los curas párrocos quienes expedían esas actas. Pero sucede además, y no podemos ser ajenos a ello, que en nuestro medio la organización más extendida, la organización, digamos, más poderosa administrativamente, quiero decir, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX lo fue la Iglesia Católica. No solamente porque llevaran por tradición los registros y los del estado civil de las personas, sino porque lo primero que se hacía cuando se fundaba un pueblo era hacer la iglesia y ponerle cura. Y entonces administrativamente estaban en todo el país. No había tantos alcaldes como sí había curas, ¿sí? Y la iglesia, por supuesto, económicamente tenía como
en aras de la expansión de la fe católica. No se les olvide que fuimos conquistados por los reyes católicos, ¿no? Entonces, en expansión de la fe católica, todo lo podía llevar. De otra parte, la mayoría, por no decir la totalidad de los colombianos para la época, eran católicos, y una minoría, una pequeña minoría, los no católicos. De tal suerte que solamente hasta 1852, por una ley de 3 de junio de 1852, se expide una resolución que crea, una ley, perdón, que crea el oficio de notario público, y se le encarga al notario llevar el registro que se llamó entonces lista civil, la lista civil para las personas no católicas. Y entonces allí podía el que no era católico perfectamente ir y decir, aquí vengo a registrar a mi hijo, pero era utilizado en un mínimo. Ley de 3 de junio de 1852. Pasa el tiempo, digamos que a partir de 1887 se acoge ya de manera prácticamente definitiva en todo el territorio nacional, después de que se integran, de que se supera la época estatal de los distintos estados, se acoge en todo el territorio nacional la partida eclesiástica, las actas eclesiásticas como pruebas del estado civil, las actas eclesiásticas. De tal suerte, tenemos que decir que toda esta época, y contamos a partir de 1887 porque es cuando surgen nuestras instituciones civiles, digamos que la primera constitución colombiana. Durante toda esta época se prueban los nacimientos, los matrimonios y las defunciones con actas eclesiásticas. Además, porque los sacerdotes, la curia llevaba la administración de los cementerios, y como tal era la única que podía certificar todo este proceso una vez fallecida la persona. Entonces, la situación se mantiene a pesar de que existía el sistema dual de mínima aplicación de la ley de 3 de junio de 1852. Y llegamos así hasta 1938. Obviamente se presentan todo tipo de cambios. Algunas personas en Colombia sostienen que Colombia ingresa al siglo XX a partir de 1936, cuando viene la hegemonía liberal, etcétera, pero son otro tipo de consideraciones. En 1938, y digámoslo exactamente, en 1938, a partir del 15 de junio de 1938, por eso les digo que es importante, en este caso las fechas, se dice, bueno, ya las partidas eclesiásticas no van a aprobar el Estado civil, y entonces la van a aprobar los registros civiles, y entonces lo que antes se llamaban actas eclesiásticas pasan a llamarse partidas, ¿sí? Y las pruebas del Estado civil empiezan a llamarse registro. Y entonces se dice y se establece un sistema en el cual hay una prueba principal que es el registro del Estado civil. Registro del Estado civil para todos los hechos, actos o providencias que se produjeron entre el 15 de junio, decíamos, de 1938 y esto siguió, vamos a adelantarnos un poco, hasta el 27 de julio de 1970, cuando entra en vigencia el decreto 1260 del 70. De tal suerte, doctores, que si ustedes necesitan hoy probar un nacimiento, una defunción o un matrimonio, o una liquidación de sociedad conyugal, qué sé yo, la pueden probar, ¿sí? La deben probar acreditando el registro civil expedido de acuerdo con la ley 92 de 1938, de 15 de junio de 1938, ¿sí? Y si es un acto anterior al 15 de junio de 1938, la podrán probar acompañando la partida eclesiástica, y por ende no se les podrá obligar, no se les podrá combinar a que elaboren un registro. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero acuérdense ustedes que esa posibilidad de acopiar la prueba en esos términos deriva de lo que es la aplicación de la ley en el tiempo, un fenómeno que se llama la ultraactividad de la ley, recuerden ustedes, en el cual, o a través del cual,
una norma derogada adquiere vigencia para probar hechos sucedidos precisamente durante su vigencia. Y en Colombia existe la ultraactividad de la ley, la retroactividad de la ley y la retrospectividad de la ley, que son fenómenos de aplicación de la ley en el tiempo. Digamos que todo el problema gira en torno al derecho de acceso a la justicia. ¿Y por qué el derecho de acceso a la justicia? Pues básicamente por una potísima razón. Es que una cosa es el derecho de acceso a la justicia en un estado legocéntrico, en un estado de derecho, y otra cosa es la percepción que se debe tener del derecho de acceso a la justicia en un estado antropocéntrico, es decir, en un estado social de derecho. Recuerden que la Corte ya reiteradamente ha dicho que el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental y transversaliza toda la actividad del hombre, porque básicamente parte de la paz y la tranquilidad se logra cuando la gente logra solucionar sus problemas de cara a la administración de justicia de manera oportuna. Pero resulta que ese concepto de oportunidad brilla por su ausencia en la realidad jurídica colombiana. Y en ese sentido, la Corte Constitucional, en una sentencia que ustedes pueden referenciar, que es la C1195 de 2001, la pueden consultar, a propósito de la constitucionalidad de la que en su momento fue la ley 640 de 2001, la famosa ley que establece el requisito de procedibilidad en materia civil y en otros asuntos en los términos del artículo 35, la Corte Constitucional, con ponencia de Luis Eduardo Montealegre, tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a la constitucionalidad de ese artículo 35, es decir, el problema jurídico que se planteaba era si se violaba el derecho de acceso a la justicia cuando les imponía a las personas la necesidad de agotar el requisito de procedibilidad. Y observen ustedes que la Corte, salvo la observación que hizo en punto de las actuaciones de naturaleza laboral, donde no exige el requisito de procedibilidad, en todos los demás avaló la constitucionalidad de esa exigencia o de ese requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Observen ustedes, porque la Corte entra a abordar el concepto de olas de justicia. Las olas de justicia concebidas como estrategias que se adoptan a nivel gubernamental o estatal para promover el derecho de acceso a la justicia. Y la Corte refiere 4 olas de justicia que, si ustedes las revisan, de entrada van a encontrar que todas ellas forman parte del ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, Colombia está sincronizada a esas tendencias que no son creación colombiana, son foráneas como muchas de las categorías que se incorporan en este país, pero que de una u otra manera nos permite entender entonces la verdadera dimensión de por qué esas olas reformadoras que en los últimos 30 años se han dado. Voy a detenerme particularmente en la tercera, pero no sin dejar de referenciar las antelares, porque obviamente de una u otra manera forman parte de esta realidad colombiana. Veamos la primera ola, la provisión de servicios gratuitos a los conflictantes o a los judicializados. Esta es una ola que básicamente descansa en el concepto del debido proceso a partir de una defensa técnica. Y este es un tema que viene desde la década de los 70 martillándose fuerte a través de categorías propias que en su momento fueron las defensorías, hoy con una dimensión de los defensores de oficio en materia penal, y que en un contexto propio del derecho civil se expresa en figuras como el amparo de pobreza, que es una institución precisamente que busca la provisión de ese asesoramiento gratuito a las personas que acuden al aparato jurisdiccional del Estado. ¿Por qué? Por el concepto de la defensa técnica, que se traduce en que quien llegue al estrado judicial tenga ese acompañamiento de un experto en la materia, de una persona que tenga formación jurídica, salvo las excepciones que la misma ley consagra. Por ejemplo, hay 2 dimensiones en punto de esas excepciones, que es el caso de los consultorios jurídicos, que se permite que sean los pasantes los que hagan ese acompañamiento, o en algunos procesos, como en el ámbito civil, que de mínima cuantía permiten que la persona pueda litigar en causa propia, entendido los procesos de mínima cuantía, aquellos que van hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Código General de Proceso, no debemos olvidar, trae una institución que va a ser muy interesante desde el punto de vista del propósito que ella tiene, y respecto de la cual la Corte ya declaró la constitucionalidad, y es el caso del abogado que es designado como apoderado de manera gratuita
Ese es uno de los deberes. Si ustedes cogen los deberes de los abogados, van a encontrar que el código le traslada ese imperativo al abogado en el sentido de aceptar no menos de 5 casos o máximo 5 casos como defensor a título gratuito. La Corte ya declaró la constitucionalidad de esa disposición porque se había demandado con el argumento de que se violaba el derecho a la igualdad de quien iba a recibir unos honorarios y que no los iba a percibir por ese imperativo que establecía la ley. La Corte dijo que en absoluto que eso es constitucional porque reafirma el carácter social que tiene el ejercicio de la profesión, es decir, la función social del litigante, del abogado que tiene que promover ese tipo de asesoramiento. Eso significa que la única excepción que uno podría potencialmente tener de cara a una designación sería acreditar que tiene más de 5 casos designados de manera oficiosa. De otra manera no tendría posibilidad de eximirse de esa obligación o por vía excepcional que esté fungiendo en condición o calidad de servidor público que le impida ejercer la profesión. Esto es bien importante que lo tengan presente porque esto va apalancado con un deber que tienen hoy los abogados, que es la actualización de la información ante el Consejo Superior de la Judicatura o ante la colegiatura de gobierno que asuma sus funciones. Nosotros tenemos que estar actualizando información periódicamente en la página web del Consejo Superior, porque para el Consejo Superior, como eso va a funcionar todo en red, para el juez es claro que la dirección profesional que yo tenga ahí reportada ahí es donde me van a mandar el citatorio. Y si yo no tuve la precaución de actualizar esa información, pues simplemente me van a llegar designaciones en despachos donde yo tuve mi sede en alguna época y se va a presumir, por cierto, que ese es su domicilio y por lo tanto eso puede acarrear una falta disciplinaria. Entonces es bien importante que esto lo tengan presente y que lo hagan saber a sus colegas y amigos que estén ejerciendo consuetudinariamente el ejercicio de la profesión en un distrito judicial. Esta es una segunda parte para que tengan en cuenta, porque la preocupación entonces es ¿y cuál es la cobertura de esa actividad? Yo soy de la tesis que la cobertura se hace extensiva en el distrito judicial donde el abogado litiga consuetudinariamente para evitar que éste incurra en unos gastos que pueden inclusive acarrear violación al debido proceso. Me explico, si yo litigo en el Líbano, Tolima, mi provincia, mi tierra, y me designan como apoderado de oficio en La Guajira, pues es evidente que no voy a poder ejercer una defensa adecuada en punto de este modelo. Entonces, esa primera aproximación, conclusión, esa ola ya es una realidad en Colombia. La segunda ola también es una realidad a propósito de la Ley 472 del 98, que fue precisamente la creación o incorporación de acciones populares o de grupo para salvaguardar derechos colectivos. Digamos que esto se funda en un argumento propio que trae la Constitución en el artículo 88, que le da el raigambre constitucional a las acciones populares o de grupo, fundado en la idea de que frente a un problema igual, una solución igual. Y eso, repito, ya es una realidad, salvo que de cara al nuevo modelo procesal, pues sufre naturalmente un cambio importante, porque recordemos que el Código General de Proceso le pone término a los procesos abreviados y estas actuaciones procesales de carácter grupal se ventilan por el esquema del proceso verbal abreviado, lo que significa que con el nuevo modelo procesal pasan a ventilarse por el esquema del proceso verbal, cuya estructura luego explicaré. La tercera ola, que es la que a mi juicio es la más importante, porque es la que más impacta este modelo, es básicamente el de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia. Observen lo que la Corte reafirma, el carácter efectivo del derecho a la justicia. Y esto trae un ingrediente novedosísimo de cara a lo que es el derecho de acceso a la justicia. Tradicionalmente se había dicho que la justicia debía ser pronta y cumplida, pero faltaba un ingrediente, que era el ingrediente de la efectividad. Y por eso la reforma a la ley estatutaria que se promovió a través de lo que en su momento fue el proyecto de ley que terminó siendo la Ley 1285-2009, donde la Corte, luego explicaré, reafirma el papel que va a cumplir la oralidad para promover este derecho efectivo de acceso a la justicia. Una justicia puede ser pronta, puede ser cumplida, pero el concepto de ineficacia brillaba por su ausencia. Y eso fue lo que en su momento justificó, entre otras, las famosas sentencias inhibitorias, que terminaban siendo una denegación a la administración de justicia y al derecho de acceso a la justicia. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
En Colombia cito la ley 1448 de 2011. Antes de eso no existía un mecanismo judicial expedito para que una persona que hubiera sido despojada o abandonada de su territorio, de su tierra, pudiera recuperar fácilmente el predio. No existía en Colombia. ¿Qué le tocaba a la pobre víctima? Le tocaba iniciar un proceso reivindicatorio. ¿Cuánto dura un proceso reivindicatorio? 10, 20 años. Con la ley 1448 del 2011 se le otorgan una serie de garantías a esas personas para que se acerquen a las direcciones territoriales y soliciten la restitución de sus predios. En Colombia hay un sistema mixto, parte de una etapa administrativa que lo desarrolla la unidad de restitución de tierras y una etapa judicial. Es un proceso mixto. En todos los países no ha hecho así siempre, pero vamos a explicar rápidamente esta etapa administrativa y etapa judicial. Bueno, la ley 1448, digamos que es como una de las grandes consecuencias de la sentencia T025, la que declara el estado de cosas inconstitucional. Estábamos ante una vulneración masiva de derechos humanos en tratándose de los desplazados por la violencia, que la Corte Constitucional acogió en esa sentencia, declaró el estado de cosas inconstitucional por la masiva vulneración de los derechos humanos, la incapacidad de las instituciones colombianas para atender esa súplica, y esas tutelas podrían haber hecho colapsar las instituciones. No teníamos un sistema que garantizara la asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, tratándose del desplazamiento forzado. En esa sentencia, la T024, T025, siempre me confundo, le ordena al Estado que articule y cree un registro de predios despojados o abandonados. Entonces, como consecuencia de esa sentencia, se formula la ley 1448 del 2011. Frente a eso, hay que decir también que esta ley se aplica en escenarios de justicia transicional. Colombia, a partir de la ley 975, la ley de justicia y paz, empieza a hablar de la justicia transicional. Bueno, justicia transicional son todos esos mecanismos administrativos y judiciales para buscar que se garanticen a las víctimas 3 derechos: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Entonces, en Colombia, con esa ley 975, se empieza a hablar por primera vez de esa justicia transicional. Como su norma lo indica, se crean unas normas especiales porque las normas del derecho ordinario no son suficientes para solventar, para garantizar estos derechos de las víctimas. Entonces se crea estas leyes especiales por una vigencia determinada. La ley 1448 solo tiene 10 años de vigencia. Ya la unidad de restitución cumplió 4 años, va hasta el 2021. Yo creo que va a pasar aquí como que pasó en Sudáfrica. Van a tener que extenderla finalmente porque el universo es muy grande, ahorita hubo unos informes de Forjando Futuros, en fin. Entonces la ley 1448 define la justicia transicional en el artículo 8 como ese conjunto de medidas legales que buscan de un Estado haga tránsito en un contexto de conflicto hacia la paz. Entonces se crean unas reformas institucionales y lo que se busca es tanto que las víctimas sean resarcidas como que los victimarios paguen por sus violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. ¿Quién es víctima a los estándares de la ley 1448? Y acá hay que hacer una precisión. Ahí hay 2 fechas importantes: 1 de enero de 1985 y 1 de enero del 91. La primera fecha, 1 de enero de 1985, son víctimas en general. Esas personas tienen derecho a asistencia, atención y reparación. Ese marco grande que es víctima del género, van a ser titulares de los derechos de restitución solo las personas que sean víctimas, que tengan una calidad jurídica con el predio, que hayan sido propietarias, poseedores o ocupantes a partir de 1 de enero del 91. Es decir, la primera categoría es para víctimas en general, asistencia, atención y reparación. Pero la segunda son víctimas que el hecho victimizante fue despojo o abandono forzado.
Entonces ahí partimos de un deadline. Estos deadlines siempre se aplican en Sudáfrica, en Bosnia-Herzegovina, en Timor-Leste siempre se hacen unos deadlines. Nosotros hubiéramos querido que hubieran sido reconocidos con mucha anterioridad, pero por sostenibilidad financiera no se puede. Y todos los países que han marcado sus procesos de restitución de tierras tienen siempre un deadline, un límite de tiempo. Entonces, ¿quién es víctima? Son las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que individual o colectivamente hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir de 1 del 85. Esas son víctimas en concepto general. Las normas internacionales del derecho laboral existen desde hace muchos años. Desde la Primera Guerra Mundial estábamos en la lucha por hacer convenios entre todos los países del mundo que protejan el derecho laboral. Derecho que una vez protegido con las normas tendría que tener en condiciones de igualdad a las dos partes. Si colocamos en una balanza a los trabajadores y en un lado de la balanza a los trabajadores y en el otro a los empleadores, la balanza se va a desequilibrar en favor de los empleadores. Pero si al lado de los trabajadores colocamos las normas, la balanza debería estar equilibrada. Ya no tendría por qué proteger el juez o el inspector o el funcionario que le corresponda al trabajador más, porque ya la norma lo protegió. Y más aún si se trata de trabajadores agremiados. Todos los principios van en favor de los trabajadores cuando son solitos, pero cuando están unidos en grupo no, porque ese grupo ya es tanto o más fuerte que el empleador. Y ahí estamos hablando de asociaciones sindicales. Vamos a mencionar algunas de las normas internacionales sobre el trabajo que protegen el trabajo humano. Vamos a mirar cómo la constitución política actual protege, como nunca lo hizo, ni en la constitución anterior, ni en ninguna de las constituciones aisladas que hubo, ni en ninguna de las reformas, exceptuando la de 1936, donde se quiso que Colombia ya fuera un estado social y se protegió algo por allá del derecho de los trabajadores. Aquí la protección es tal que pensaría uno que los trabajadores ya están a salvo de las garras, digámoslo así, de esos empleadores malos, no hablemos de los empleadores buenos. Y cómo esas normas constitucionales obedecen a esas normas internacionales. Y así descendiendo en la pirámide kelseniana, llegamos a las normas internas, a nuestro código sustantivo del trabajo, obsoleto, arcaico, lleno de remiendos, en gran cantidad de veces inaplicable por esas tres razones que les acabo de dar, pero que ahí está. Y entonces empieza la polémica entre jerarquía de normas. Pues si tenemos una norma interna y hay una constitucional que protege mejor el derecho, pues no tenemos problema, pero cuando nos enfrentamos a una norma interna, incluso a una norma constitucional frente a una norma internacional, ya empezamos a tener tropiezos en la aplicación de esa norma interna. Y algunos casos jurisprudenciales que vamos a ir mirando de aplicación del derecho internacional por nuestras cortes, especialmente la Corte Constitucional, que ha sido la que ha desarrollado el derecho social desde su creación, incluso, dicen algunos, en forma exagerada. La Corte Suprema no tanto, porque el juez, si ustedes están en la misma situación del juez, tiene un pie en la cárcel y otro afuera cuando toma una decisión. Y entonces a los jueces realmente nos da miedo aplicar normas internacionales contra normas internas, porque mínimo nos ganamos un proceso disciplinario, que es lo menos grave, pero también podemos ir a parar a una cárcel por haber aplicado una norma internacional viva para Colombia,
por gracia de los tratados internacionales, pero no aplicable porque hay una norma superior que lo impide o porque no hay un desarrollo de esa norma. Hay miles de definiciones de normas internacionales. Encuentran la que quieran. Yo traje una de un colombiano, el doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Dice que son normas jurídicas generales, impersonales y abstractas de derecho internacional público, de índole predominantemente laboral, de origen convencional o consuetudinario, que una vez incorporadas al orden interno, crean derechos subjetivos o comprometen internacionalmente al respectivo Estado a adoptar las medidas necesarias para crearlos. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con elementos de juicio. La lección que se tome es la que uno asume. A veces llega la gente y dice, ¿en qué momento me puedo trasladar al régimen de prima media? Uno le dice, antes de que te falten 10 años para pensionarte, por favor, es lo máximo para que te traslades. Dice, no, me quedan 5 años, entonces más bien me espero. Entonces uno dice, ¿ya qué se espera? ¿Por qué te vas a esperar? Es decir, uno se espera hasta último momento para que le pase algo y después ya no me pueda trasladar. Esa es la libre elección y esos son los riesgos que se asumen. Y ahorita ustedes van a ver los riesgos que se asumen también en el RAI cuando usted ya no se puede salir de ella y tiene que recibir la pensión. El régimen de ahorro individual de por sí no es tan malo como digamos. Es un grave problema, es para el sistema en pensión de vejez. En pensión de invalidez y en pensión de sobrevivientes es hasta un buen sistema, ¿sabes por qué? Porque no sale ni un peso del sistema. Por ejemplo, una persona inválida en el régimen de ahorro individual, que se llama RAI, llamémoslo RAI, ¿de dónde sale el capital para poder recibir esa pensión de invalidez? De su capital y de un seguro. Sucede que cuando uno cotiza en el RAI, nosotros cotizamos para pensiones el 16%. De ese 16%, 3 queda para la administración. Para la administradora de fondos de pensiones queda el 3% de lo que tú cotizas. El otro más o menos 3% realmente es un 2 y puchito, pero redondémoslo a 3. Otro 3% se va para un seguro previsional. Ese seguro va a cubrir invalidez y va a cubrir muerte. Entonces, lo que realmente ingresa a tu cuenta de ahorro individual es un 10% de lo que tú cotizas, ¿vale? Solo el 10%. Entonces, ese 3% del seguro previsional, si ocurre una invalidez, ¿qué pasa? Sale el valor completo del capital para pagar esa pensión, ¿de dónde? De lo que tú tienes ahorrado en tu capital, más lo que el seguro previsional va a cubrir. ¿Sale algún peso del sistema? No sale. No sale ni un peso. También la pensión de sobreviviente es lo mismo. ¿Te dan de dónde sale la pensión de sobreviviente? Sale del capital ahorrado más lo que el seguro previsional venga a entregar para completar el capital. Entonces realmente el RAI es excelente para el sistema, para la pensión de invalidez y para la pensión de sobreviviente, porque no sale ni un peso del sistema. Entonces, ahora sí, vayámonos al otro punto, ¿sí? Vayámonos a lo que es lo que vamos a charlar hoy, que es la pensión por vejez. La pensión de vejez, que es la que nos interesa a la larga a nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, en el caso del régimen de prima media, que es el que se maneja en Colpensiones, hablar del régimen de transición, ya dejemos esa vaina así, sí, vale. Es decir, hay unos casos particularísimos, porque es gente que radicó los papeles el año pasado, hay unos que se quedaron esperando, no sé a qué, y no radicaron los papeles a tiempo, pero tienen la opción de acceder todavía si tienen la edad, si por ejemplo cumplieron la edad del año pasado y tienen el capital pero no han radicado los papeles. Por ejemplo, ellos son como un pequeño rezago del régimen de transición. Por favor,
a partir de 1 de enero de este año no hablen de régimen de transición. ¿Por qué? Porque el régimen de transición terminó el año pasado, salvo algunas excepciones así muy contaditas, muy contaditas. Todos nosotros los que estamos aquí no estamos en el régimen de transición, ni nunca creo que lo estuvimos, ¿cierto? Entonces a nosotros, si estamos afiliados a Colpensiones, ¿qué nos van a exigir? Mujer, 57 años, hombre 62 y 1.300 semanas cotizadas, que son unos mal contados 26 años trabajando, ¿sí? Entonces debemos completar 1.300 semanas y debemos acceder a la edad. Hay personas que dicen, tengo las semanas pero no tengo la edad, ¿qué debo hacer? Pues hermano, espera que cumpla la edad. Tengo la edad pero no tengo las semanas, ¿qué hago? Entonces, primero, miremos si está cerca de los 1.300 y siga trabajando y cotizando, o miremos si hay otras opciones. Mire que para el sistema pensional, a veces la gente dice, como usted no tiene la pensión, acceda a la indemnización sustitutiva. Uy, no, busquemos otras opciones, ¿vale? Démosles opciones a las personas, porque es que a veces reciben la indemnización sustitutiva 3, 4 millones de pesos, ¿y para qué carajos son? Y sigue uno más viejo y sin plata. Entonces, eso no sirve. La indemnización, recibir 3, 4 millones de pesos no le sirve a una persona. Si la gente recibiera más de 25 millones o alguno dice, bueno, aunque sea levanta un piso más de su casa, monta un apartamento, lo arrienda y ahí tiene. Pero eso de recibir cualquier chichigua así es muy berraco. Y además porque la persona está envejeciendo y ¿quién va a cubrir a esa persona? Pues nadie, ¿sí o no? Entonces, ¿qué, señores? ¿Cómo es la fórmula para poder recibir o para algo que se llama la tasa de reemplazo, el monto pensional? El ingreso base de liquidación es el promedio de los 10 últimos años de cotización debidamente indexados. Bueno, los 10 últimos años de cotización debidamente indexados. Cotización, no de afiliación, porque hay gente, todos los que empezamos a trabajar en algún momento de nuestra vida y que nos afilian al Sistema General de Pensiones, estamos afiliados al Sistema General de Pensiones, ¿vale? Estamos afiliados. Los otros, lo que pasa es que hay afiliados activos, traducción, el que está cotizando, y afiliados inactivos, traducción, los que no están cotizando. Todos estamos afiliados, ¿oíste? Lo que pasa es que a veces uno cree que afiliación es por, es que estoy desempleado. Tú estás desempleado, pero estás afiliado al sistema, sino estás como afiliado inactivo. Cuando usted se traslada de empleador, se llama cambio de novedad, cambio de empleador. Salario, novedad, cambio de salario. De independiente a dependiente, novedad, cambio de estado, de dependiente a independiente. Cuando usted se traslada por un error garrafal de Colpensiones al RAI, cambio, novedad, traslado. Pero no es que se afilie, sino se traslada simplemente. Entonces, es el promedio de los 10 últimos años cotizados. Ha sido muy grato contar con su compañía en una nueva emisión de Elementos de Juicio, una producción de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainún para el canal Zoom.